Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Lo que vamos a ver hoy es concepto de circuitos equivalentes. Es un concepto muy utilizado en electrónica para describir el funcionamiento de cierto dispositivo. Veamos el ejemplo. Tenemos encerrados dentro de una caja negra dos circuitos, la caja A y la caja B. Los circuitos, como se ven en la imagen, son muy diferentes. Pero si midiésemos en los terminales de salidas, tanto en el A del B de la caja A y en el A y B de la caja B, si midiéramos tensión y corriente, ambas darían igual, darían idénticos. Sin embargo, los circuitos son diferentes. Este es el concepto de circuito equivalente. Circuitos diferentes, pero con valores equivalentes. Por ejemplo, veamos la corriente I de la caja A. ¿Qué valor tiene? La corriente I de la caja A, está aquí, ¿sí? Va a llegar aquí al nodo y se va a dividir en dos. Va a venir parte por esta rama y parte por esta rama. ¿Qué valor va a tener cada uno? Bueno, fíjense, en el nodo vamos a tener un valor de tensión que no va a ser otra cosa que la tensión B que vemos aquí. ¿Por qué va a ser eso? Porque esta tensión de acá, de este nodo, es el nodo de referencia, B de referencia, que vale 0, ¿sí? Entonces la tensión, la corriente que va a experimentar esta resistencia no va a ser otra cosa, supongámosle la corriente I8, no va a ser otra cosa que la tensión menos la tensión de referencia dividido el valor de la resistencia. No es otra cosa que B sobre 8 porque esta vale 0. ¿Sí? Hasta acá me siguen. Esta es la corriente I8 que viene por aquí. Después tenemos por este lado la corriente I sub 2, llamémosla 2 por la resistencia, que aquí va a ser igual. La corriente 2 va a ser igual a la tensión que caiga en 2, llamémosla B2, sobre la resistencia 2 de 2 ohm. Aquí va a ser igual la tensión 2, va a ser igual a la tensión B, que es esta que tenemos aquí, menos la que veamos aquí. ¿Cuál es la que vemos aquí? No es otra cosa que la de la fuente. La de la fuente, fíjense que vale 10 volts. ¿Sí? Entonces va a ser B menos 10 sobre la resistencia de 2 ohm. Entonces, como dijimos, la corriente va a ser la suma, la corriente total, la I, va a ser la suma de esas dos corrientes pequeñas, más B sobre 8. ¿Sí? Si seguimos resolviendo, esto nos da otra cosa que B sobre 1,6 menos 5. Lo expresamos de esta manera para que vean ahora del otro lado qué es lo que tenemos. Borro. De este otro lado veremos la corriente que circula por aquí, que es la corriente de la malla, la I, va a ser la tensión que cae en la resistencia dividido la resistencia. La corriente va a ser la tensión que cae en la resistencia. ¿Cuál es la tensión que cae en la resistencia? Va a ser la diferencia de potencial entre este punto y este punto. ¿A cuánto está este punto? El primero a B. ¿Y en cuánto está el otro punto? Está a 8. Diferencia de potencial es resta. B menos 8 dividido 1,6. Lo que es lo mismo que B sobre 1,6 menos 5. Si hacen 8 dividido 1,6 le da 5. Que es lo mismo que habíamos visto en el ejercicio en la caja anterior. Ambos tienen misma cantidad de corriente, valor idéntica en ambas cajas, cualquiera sea el valor de la tensión. Lo mismo sucedería si se conectara entre los terminales de salida una fuente de corriente de valor variable y si se midiera la tensión entre los terminales. Las dos cajas resultan eléctricamente indistinguibles. En consecuencia, decimos que son equivalentes. El divisor de tensión. Se dice que dos resistencias están en series cuando comparten un nudo común al cual no hay conectado ningún otro elemento.
Vamos a ver. En consecuencia, la corriente que atraviesa es la misma para las dos resistencias. Aquí tenemos el ejemplo. Resistencia 1, resistencia 2, a las cuales no hay conectado ningún otro elemento. Si aplicáramos la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿qué diríamos? Bueno, la corriente que pasa por ambas resistencias, fíjense, es una malla en la misma, pero ambas resistencias son distintas. Entonces la tensión que cae en R1 no va a ser otra cosa que la corriente multiplicada por R1. La tensión que cae en R2 no va a ser otra cosa que la corriente multiplicada por la resistencia 2. ¿Sí? Si sumamos, obtendríamos la tensión B sub G, que es la tensión, aquí vemos, de la fuente, B sub G, que va a ser igual entonces a I R1 más I R2. Sacamos factor común, la I, obtenemos que R1 más R2 multiplicado todo por la I es la tensión de la fuente. Si vemos la figura número 2, está representada una resistencia que se le llamó R sub S, que tiene la particularidad de ser equivalente a las otras dos resistencias R1 y R2 del circuito anterior. Si calculamos la tensión que pasa por RS, no va a ser otra cosa que la tensión de la fuente por I, la I que pasa por RS, multiplicada la resistencia S. S de serie, ya lo dijimos. Por lo tanto, resulta indefectible que RS es igual a R1 sobre R2. Resistencia en serie es lo mismo que la suma de las resistencias. ¿Sí? Bien hasta aquí. Borramos. Cuando en lugar de dos resistencias hay n resistencias en serie, su circuito equivalente es una resistencia del valor de toda la suma de todas ellas. Supongamos que queremos medir la tensión que corre por aquí y por aquí. ¿Sí? Agarramos, expandimos estos terminales y queremos medir la tensión que corre acá. Que tenemos aquí, una B0. ¿Sí? Vamos a tener una corriente que circule aquí, pero acá no vamos a tener una corriente. Esta I sub 0 va a ser nula. ¿Por qué? Porque esto de acá es un circuito abierto. Como es un circuito abierto, no tiene posibilidad de circular la corriente, pero sí vamos a presentar una diferencia de potencial. Es decir, si cerrásemos el circuito, potencialmente circularía corriente. ¿Sí? ¿Cuál es la tensión que voy a tener ahí? Como vimos en la etapa anterior de circuitos equivalentes, la tensión que tenemos ahí es la tensión que cae en esta resistencia. La tensión entonces B0 va a venir dada por la corriente que atraviesa esa resistencia, que la llamamos I, multiplicada la resistencia. ¿Sí? Ley de Ohm. Dice otra cosa más que aplicar la ley de Ohm. Pero habíamos calculado anteriormente que para este tipo de circuito la corriente que atravesaba la resistencia era I igual a la tensión de la fuente, de G en este caso, dividida la resistencia 1 más la resistencia 2. Lo habíamos hecho en el paso anterior en la teoría del circuito equivalente. Entonces, si reemplazásemos aquí, nos queda que la corriente I va a ser Vg sobre R1 más R2 por R2. ¿Sí? Lo que lo podemos reescribir como la tensión de la fuente R2 sobre R1 más R2.
Fíjense en la tensión que vemos en estos terminales es una parte de la tensión de la fuente. A esto se lo conoce como divisor de tensión. El factor que multiplica a BG en esta expresión, este de acá, es menor a la unidad. Por eso se dice que B0 va a ser una fracción de la tensión de la fuente. Vamos a ver ahora el divisor de corriente, formado por dos resistencias en paralelo. Se dice que dos resistencias están conectadas en paralelo cuando las dos están conectadas entre los mismos nudos. Fíjense, tenemos esta resistencia 1 y 2 unida acá, 1 y 2 unidas ahí, ¿sí? Están conectadas por los mismos nudos. Esto lo vamos a estudiar de una manera diferente. Lo que tenemos aquí es una fuente de corriente independiente cuya totalidad va a ser la suma de la corriente que circule por esta rama más la corriente que circule por esta rama. ¿Sí? Entonces, I sub G, la llama I sub G, dejo esto un poquito más abajo, va a ser igual a la corriente que circula por R1, que es igual a la tensión. Fíjense que esta R1 ve la tensión de aquí, esta tensión más esta tensión. Está tanto acá, como acá, como acá. ¿Sí? Tensión sobre R1 más la corriente que circula por la resistencia 2, que es la tensión total dividida la resistencia 2. ¿Sí? Si sacamos factor común, obviamente nos va a quedar B 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Sí? En el circuito de al lado tenemos representadas esas dos resistencias en paralelo por una resistencia que llamamos RP. Si analizamos por nudos este circuito, vamos a ver que que la corriente que circula por RP, llamada I sub G, no va a ser otra cosa que la tensión dividido RP. Si sacamos, digamos, entre comillas, factor común, nos queda 1 sobre RP. Por lo tanto, una resistencia paralela, 1 sobre RP, P, va a ser igual, como hicimos en el caso anterior, a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Sí? Resulta que la inversa de las resistencias equivalentes de dos resistencias conectadas en paralelo es la suma de las inversas de dichas resistencias. ¿Sí? En el caso de que solo hubiese dos resistencias en paralelo, también se lo puede representar de la siguiente manera. RP, la resistencia en paralelo, es la resistencia 1 multiplicada por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. La resistencia equivalente es el producto dividido por la suma de las dos resistencias. Bien, fíjense, la corriente que circula por la resistencia 2, si la llamamos I2, no va a ser otra cosa que la tensión dividida la resistencia 2. Teniendo en cuenta eso y tomando la corriente IG que llega al nudo, se divide entre la corriente que pasa por la resistencia 1 y la corriente que pasa por la resistencia 2. La que pasa por la resistencia 2, si la llamamos I sub 2, va a ser igual a la tensión dividida la resistencia 2. ¿Sí? Y aquí habíamos dicho que era igual la tensión, no habíamos dicho, pero si las despejamos de esta fórmula, nos queda que la corriente 2 va a ser una fracción de lo que es la corriente total. Como en el caso anterior era el divisor de tensión, en este caso es un divisor de corriente. Reducción de circuitos resistivos. En este análisis de circuito con cierta frecuencia
nos topamos con el problema de hallar una resistencia equivalente. Los conceptos que vimos anteriormente de resistencias en series y paralelos permite resolver un gran número de casos, pero no siempre todos tienen solución. Vamos con un ejemplo y con el ejemplo vemos cómo se hace para reducir circuitos. El análisis siempre se empieza de derecha, voy a reducir esto así se ve bien, de derecha hacia la izquierda, ¿sí? Vamos viendo paso por paso qué obtenemos. A reducir el circuito, fíjense, voy distinguiendo siempre de derecha a izquierda qué estamos obteniendo. Estas resistencias que están en paralelo las voy a convertir en esta que está acá, RP. ¿Sí? Acá me queda la de 150, acá me queda esta otra que vale 50 y acá me queda esta que vale 60. ¿Sí? De eso paso a esto. De esto después voy a pasar a ¿qué? Acá tenemos una resistencia que está en serie con esta y con esta. Entonces siempre se reduce de derecha a izquierda. Entonces tenemos que hacer esa serie de 3 resistencias. Nos quedaría la resistencia esta de 60 ohms. Y en paralelo una resistencia equivalente serie. La vamos a llamar RS. Después de eso vamos a tener que pasar. Fíjense, tenemos 2 resistencias que están en paralelo. Recuerden que nos damos cuenta imaginando que acá entra una corriente y se dividen las 2 ramas. Tac, tac. ¿Sí? Ahí están en paralelo. Acá nos damos cuenta, en este de acá, nos damos cuenta que están en serie. Cuando ven que la corriente entra por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí, pero es siempre la misma corriente la que circula por las resistencias. No se divide. ¿Sí? Entonces si pasa la misma corriente por la resistencia están en series. Entonces finalmente hacemos este circuito y nos va a quedar una resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente no es más que otra cosa que la equivalencia a todo ese circuito. ¿Sí? Resolvemos. Entonces lo primero que tenemos que encontrar es esta resistencia paralelo. La resistencia paralelo, como son 2 resistencias, podemos usar la fórmula R1, R2 sobre R1 más R2. R1, R2 son 200, 200 por 200, 2 por 2, 4. Y pongo 4 0, 1, 2, 3, 4, da 40.000. Dividido R1 más R2 son 200 más 200, da 400. ¿Sí? Un 0, 2, 0, un 0, 2, 0, me queda 4000 dividido 4, no es otra cosa que, no, perdón, 400 dividido 4 no es otra cosa que 100. Entonces esa resistencia paralelo vale 100. Esta resistencia entonces la tengo que sumar con esta y con esta para sacar la R serie. R serie no va a ser otra cosa que la resistencia de 50 ohms, la resistencia de 150 ohms, más la resistencia en paralelo. ¿Sí? 50 más 50 son 200, más 100 de la resistencia en paralelo son 300. Y finalmente tengo que hacer un paralelo para encontrar la resistencia equivalente entre la resistencia serie que acabo de sacar y la de 60. Entonces la resistencia equivalente finalmente va a ser igual a la resistencia de 60 ohms multiplicada a la resistencia serie de 300 ohms sobre la resistencia de 60 ohms sumada a la resistencia serie de 300 ohms. Eso te da 6 por 3, 18, 1, 2, 3, 0 dividido 360 con un resultado de 50 ohms, ¿no? Este es el resultado final. Es decir, si yo agarro todo este circuito, lo saco y dejo solo la de 50 ohms, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Es un circuito equivalente. De esta manera pueden ir poniendo pausa para verlo más despacio
De esta manera se resuelven los circuitos equivalentes. Recuerden que las resistencias en series se suman y las resistencias en paralelos, si son solo dos, pueden usar esta formulita, y si son más de dos, tienen que usar la formulita, voy a borrar, donde la resistencia en paralelo 1 sobre la resistencia en paralelo es igual a 1 más la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más va hasta llegar a la resistencia n final, ¿sí? Sean 2, sean 10, sean 20, sean 1000. Bien, eso fue todo. Con esto terminamos este video. Muchas gracias y nos vemos en clases.